¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta, en este caso del ciclo de gobernadores correntinos desde el retorno de la democracia. Y visitamos al ingeniero Arturo Alejandro Colombi, hijo de Juan Antonio Colombi y de Alicia del Carmen Ayala. Está casado con Virginia Almará, tiene 3 hijos y fue gobernador de la provincia de Corrientes entre el 10 de diciembre del año 2005 y el 10 de diciembre del año 2009. Ingeniero, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. No, gracias por venir. Ingeniero, usted es ingeniero civil, pero tiene un currículum político que es bastante dilatado y que empieza muy temprano, a los 31 años en Mercedes. ¿Quién lo inició en la política usted? La realidad, digamos. La realidad, yo recién recibido, año 84, inicio de la democracia, mis primeros trabajos como ingeniero y el discurso de Raúl Alfonsín, que era convocante, digamos, a construir una democracia, y fue eso lo que me llevó a participar en el radicalismo. Yo vuelvo a Mercedes recibido y bueno, lo primero que hago es ir al comité de Mercedes. Previo a eso no estaba afiliado, no militó en ningún partido. No. Después, se convierte en concejal, reelecto, después legislador, fue también autoridad partidaria, ministro o secretario general, ministro de Obras Públicas y se convierte en gobernador. ¿Cómo llega a ser gobernador? Bueno, es todo un proceso, ¿no? En primer lugar, en el 2001, en esa salida de la crisis de la provincia de Corrientes, nosotros propusimos, el radicalismo propone un marco de alianzas con propuestas de renovación, ¿no? Y eso fue lo que en su momento la provincia elige, digamos. Era muy fuerte el poder en ese momento de Tato Romero Feris. Fue una primera vuelta donde nos acercamos a 1,5 puntos y después sí, segunda vuelta pudimos. Eso 2001, entonces es un proceso nuevo. Yo formé parte de ese grupo, de una alianza de partidos, y es así que después, bueno, llego en el 2005, yo tengo el apoyo del gobierno, y ahí estuvo mi candidatura. La pregunta es un tanto difícil de formular, pero bueno, ¿usted quiso ser gobernador o una coyuntura política también ayudó a que usted acepte esa candidatura? Hubo una coyuntura. También te reconozco que uno quiere ser. Yo era ministro, así que lógicamente. En esa oportunidad, año 2005, ya el entonces gobernador Ricardo Colombi había ordenado que se sondee al senador Flinta, Sergio Flinta, ¿no? En primer lugar. Eso, bueno, fue un periodo de tiempo corto y después se define por Viñolo, Carlos Viñolo, ministro de Educación en esa oportunidad. Y hacen campaña, recorren la provincia durante 5 meses. Hasta que, bueno, ahí las encuestas no daban. Yo estaba beneficiado, por supuesto, por el apellido, pero también el Ministerio de Obras Públicas tuvo una acción muy importante en esa etapa. Tuve roles importantes de acuerdos políticos, nexo con la legislatura. Así que
en el contexto ahí mi nombre no, digamos, caía bien en el marco de la alianza política que habíamos construido. Esa fue la circunstancia. Y además, la ayuda del gobierno, en ese momento Ricardo sale con 80 y pico de imagen positiva, termina el mandato claro. así. Sin posibilidad de reelección. Sin posibilidad de reelección, favorece esas circunstancias. ¿Y qué provincia fue la que se encontró usted cuando asumió? Porque usted ahí, por lo bueno o por lo malo, digamos, es una herencia ese gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué encontró? En términos económicos, en términos... Sí, pero en primer lugar una crisis política antes de asumir. Es decir, tenía el radicalismo que me había apoyado, las autoridades, gran parte de las autoridades del partido estaban ya en contra, ¿no? Habían realizado un acto en Saladas con todos los diputados, concejales, intendentes, presidentes, autoridades partidarias, y el único que no estaba era yo, 8 de diciembre, digamos, gobernador electo. Desde entonces ya... pero antes de asumir. Claro. ¿Y para qué fue esa reunión? La verdad, hasta el día de hoy no se entiende, porque era lo que el partido había votado y había apoyado y habíamos trabajado. Claramente no podíamos estar ante la opinión pública diciendo esto es una cuestión de figuras, ¿no? Claro. De política y de proyectos. Ya vamos a ir ahí, pero usted me dice una crisis política y después, ¿qué más? O sea, o eso fue fundamental para todo el resto, digamos. A esa crisis política yo tenía absoluta minoría en diputados, en senadores y una crisis política. Y ese fue el escenario donde uno había que trabajar, teníamos que trabajar en ese escenario y proponer lo que pensábamos con la experiencia previa ya del gobierno un gobierno de transición que fue muy duro, digamos. Así que esa circunstancia hizo que potenciemos la idea de un gobierno con muchos proyectos y constructivo, y de convocar a todos los sectores. O sea, esa situación a mí me hace mirar todo el espectro político. Generar nuevos consensos, digamos. Generar otro escenario, pero también la convocatoria no es, digamos, sin nada. Vos tenés que convocar con un proyecto. Claro. ¿No? Y eso me clarificó, me dio un poco de luz para saber por dónde había que ir. Así fue. Digamos que eso lo condicionó durante todo su gobierno, ¿no? Esa crisis no se terminó nunca. No. Aún así, bueno, el gobierno... Pero después me reconocieron todas las políticas, ¿no? No, bueno, está bien. Sin decirlo, claro. Tomaron las políticas y... Entonces, asume con una crisis política, ya de hecho, días previos a la asunción, asume... Pero no, digamos, no había crisis en la sociedad. En la sociedad no. No. Al contrario, veníamos... fue una de hecho, crisis... hay quien dice que incluso al final de su mandato, la crisis política es la que se le convidó a la sociedad, porque la sociedad no asumía esa crisis, ¿no? ¿Y la economía cómo estaba? Bueno, estábamos en un proceso de normalización. Recordemos que en esos primeros 4 años se terminaban de recuperar los bonos, los ECACOR. En esa etapa gobernaba ya Kirchner con viento a favor, economía en crecimiento. Ustedes en tándem, digamos, estaban... Exactamente, es decir,
recordemos la actuación de Duhalde Alfonsín, permite gobernar ese proceso de crisis. Así que el radicalismo en ese... Yo no estuve ahí, eso negociaba Ricardo, digamos, el gobernador en ese momento, pero las relaciones eran muy buenas, tanto con Duhalde después como con Kirchner, presidente. Así que ese escenario era propicio para normalizaciones, claro, ir fortaleciendo muchas de las cuestiones más en el orden interno. Digamos, claro. ¿no? Usted dice, me reconocieron las políticas. ¿Cuál cree en principio que fue su obra más importante? Nosotros intentamos construir la idea de que teníamos que trabajar hacia el desarrollo. Hoy Gustavo vuelve a retomar eso con otras palabras, vuelve a convocar a los actores. Yo creo que hay mucho por hacer allí. Vuelve a abrir el marco de alianza. Claro. Casi por el mismo problema, ¿no? Exactamente. Pero por eso, a eso hay que agregar mucha discusión de proyectos. Yo creo que a la política correntina le falta el análisis regional. Tenemos que ubicarnos en la región. Claro. Hay muchos temas allí que si no quedan, si hoy hablamos de pobreza y no miramos la región, ¿qué vamos a hacer de Corrientes? Claro. Hoy, el NEA y el NOA, 9 provincias, producen la pobreza en la Argentina. Pero el Poder Central destina más fondos que la coparticipación de las provincias al conurbano. Claro. Más fondos, ¿eh? Y de hecho, dentro del conurbano, a 1 o 2 municipios. Ah, bueno, pero tira más de 30 puntos del presupuesto. Allí. Sí, entonces, ese tema debe tratarse en un marco regional, con 9 provincias que impacten el Senado de la Nación. Claro. Es decir, entonces, los desafíos de Valdés será siempre buscar la apertura de las alianzas, pero con contenido y con mucha fuerza de proyectos. También yo tuve colaboradores que siempre recuerdo en obras públicas. Nosotros tuvimos programas muy importantes en cada una de las áreas para señalizar. Vialidad provincial, por ejemplo, yo recuerdo que siendo el último año de ministro hicimos un presupuesto a 10 años. Claro. ¿No? O sea, teníamos 700 kilómetros de asfalto, pavimento, y en un programa de 70 kilómetros por año de mantener o reconstruir, simplemente para mantener, pero había que empezar a mirar y había que empezar a tener el presupuesto con esa mirada ya. Claro, claro. Y también se diseñaron los proyectos de hospitales para primer auxilio, hospital intermedio y de alta complejidad, digamos, pero siempre analizando toda la provincia, que el funcionario esté capacitado para eso. Si tema que se toque era provincial. Claro. Después la idea de incorporar tecnología, gobierno electrónico, darle importancia al medio ambiente. Firmamos el acuerdo con esta fundación de Tonkin para la reinserción de especies. Y el plan Iberá es de su época, ¿no? Ahí empieza... Ahí se firma el acuerdo. Recuerdo a Sergio Sajarevi ahí trabajando en ese tema. Y bueno, y hoy vemos los beneficios. Los beneficios de eso. Y eso está muy bien, y ahí hubo continuidad. Así que bueno, en educación se informatizó todo el sistema. Después
ahí sí hubo una marcha atrás. Eso hay que volver, es decir, Claro. En una discusión, ¿quién me va a decir que está bien volver para atrás un plan de informatización de un ministerio? Digamos? No tiene explicación. Claro. Bueno. También de su época es el aeropuerto, es Sí, bueno. bueno, la costanera y esas cosas, ¿no? Y también Gracias. hay una cuestión que también se habló y que no se concreta al día de hoy por muchas razones, tiene que ver con el tema de la erradicación de papeleras, ¿no? Porque básicamente, más allá de eso, es la falta de industria o la industrialización en serio, ¿no? Bueno, eso es un tema pendiente en la Argentina, más que nada. El peronismo y Kirchner tienen que explicar alguna vez por qué se opusieron a la industria del papel. Claro. Es decir, ¿cómo vamos a conseguir nosotros inversiones si le hicimos una causa nacional a los vecinos del Uruguay por una planta industrial que nosotros también queríamos? Y eso tiene que resolver la política, no puede ser que ellos sigan sin explicar eso. Todos nosotros anhelamos transitar el desarrollo y eso implica fábrica, industrializar nuestros productos primarios que tenemos, pero si nosotros no resolvemos esa cuestión, Claro. porque acá no va a haber pastera hasta que se le dé seguridad, porque Claro. eso es un negocio de 40 años, es un ciclo muy largo. Claro. Entonces, no va a haber, si no hay estabilidad, mensajes claros, acuerdos políticos en este sentido. Esos son temas regionales, pero claramente hay que ir por ese camino. Yo sé que el gobierno transita ese camino, pero debe construirse, hay consenso que tiene que construirse con el gobierno nacional, si no, no vamos a tener ese tipo de industrialización. Usted mencionó obras y mencionó gestiones y tengo un hecho significativo, sobre todo porque es un hecho muy anhelado y que no se dio en procesos anteriores, que se dio en su gobierno, en el medio de su gobierno, tiene que ver con la reforma de la Constitución. ¿Cómo se gestó y qué es para usted, qué significa hoy esa reforma de la Constitución? Bueno, en primer lugar, surge cuando en el marco de la crisis política previa, automáticamente el día 11 de diciembre, después de asumir, busco construir mayorías en diputados y en senadores. Distintas conversaciones, no creían ese escenario, no me creían. ¿No le creían capaz, digamos, de Claro, no generar creían que yo decía, yo necesito nuevos aliados, porque la alianza que me trajo es opositora, directamente antes de asumir, ¿no? Y entonces ahí surge, por supuesto, la oposición sabía que eso iba a impactar, pero también se analizó una herramienta que me permite gobernar 4 años. Entonces, ese escenario político da la posibilidad de avanzar en reformas, ¿no? Y bueno, esas fueron las circunstancias. La reforma, en un primer momento, se creyó que era al solo efecto de generar la reelección, digamos, ¿no? De hecho, se discutió mucho, fue el punto más álgido. Sí, no, pero el punto nace en febrero. En mis preocupaciones no estaba la reelección y eso nace en febrero de 2006. ¿Y qué era lo que usted se planteaba con la reforma? ¿Qué quería con la reforma? Precisamente la reforma, aquellos legisladores que eran críticos ya a Ricardo en ese momento,
me plantearon eso y ahí pude establecer una mínima alianza en diputados. En función de un instrumento. En función de empezar a discutir un instrumento. Eso fue así, en febrero del 2006, que se declara ya allí la necesidad de la reforma, pero fue algo que surge en función de la necesidad política. Porque había que encontrar alianza, había que buscar herramientas. Y así surge. Y más allá de que termina siendo un vehículo para generar un consenso, finalmente la reforma incorpora muchos institutos. Exactamente. ¿Y cuál cree que es lo más importante hoy de la reforma que salió en esas circunstancias? Yo creería que el capítulo educativo es importante. En lo que se refiere al IBERA también es importante. Donde se marca da mucho valor al parque provincial. Me hubiese gustado avanzar en reformas electorales. Claro. Yo entiendo que hoy están dadas las condiciones para que se avance en eso. Estamos en un escenario de pandemia, de cuarentena. Prácticamente el gobierno está solo, tiene muy poca no hay oposición a temas. Es un momento para plantear este tipo de cosas. Posterior a la elección, digamos, o porque ya no hay tiempo, me parece, para hacerlo. Sí, pero boleta única lo puede hacer. Pero en la reforma nosotros hicimos boleta única de alianza. Claro, pero... La reforma de constituyente. O sea, es voluntad política. Claro, bueno, eso, es una cuestión de voluntad política. Es una voluntad política y la Unión Cívica Radical tiene que dar ese paso de ser el partido que promueve Pero ahí se le termina el negocio político a mucha gente. Eso es lo que dicen al menos. Bueno, pues eso no es el negocio del radicalismo. Pero tiene que contener también de alguna manera a los socios, ¿no? Pero en Corrientes no hay 44 partidos. No, sin duda. En Corrientes hay 6 partidos que hacen convenciones anuales. Entonces, ¿por qué tenemos 44 boletas? Por el negocio político. Bueno, hay que terminarlo. Hay que terminarlo. Yo digo, porque un acierto de Ricardo es que propuso a Valdés como renovación. Entonces Valdés, en ese rol, los correntinos apoyaron eso. Y se ve en los sondeos. Claro. O sea, y no hay que abandonar ese rol. Yo creo que este es un tiempo propicio para profundizar ese escenario de renovación que él encarna. Uh-huh. Entonces, eso que usted dice, negocio político, bueno, es una herramienta de lo que se tiene que renovar. Claro, esa fue la herramienta. Bueno, eso tenemos que renovarlo. Y usted estamos en condiciones... Pero absolutamente tenemos tiempo, porque eso es acuerdo político. Claro. Y se puede hacer tranquilamente y vamos a hacer la segunda provincia con boleta única, que son actos de transparencia importantes. Así como usted empieza a generar esos acuerdos políticos, bueno, usted era considerado un radical K, digamos, era de la transversalidad esa de Kirchner. Nunca me sentí así, ¿no? Bueno, está bien, pero era considerado así. Sí, La sociedad después el apoyo a Cristina Kirchner, a Julio Cobos también apoyó mucho su candidatura. Y una relación que se corta después con la pelea del campo en el año 2008. ¿Cómo afectó esa cuestión a la provincia de Corrientes, ese quiebre en la relación con el gobierno de la Nación?
Y prácticamente marzo 2008 fue el... Sí, de marzo a junio, más A junio, julio. partir de ahí no tuvimos más relación directamente. Ya Corrientes no estaba beneficiada en el reparto de la obra pública. Todo lo que se hacía era recursos propios, muy poco dinero nacional, muy pocos recursos. Y después de del inicio ya prácticamente del gobierno de Cristina Kirchner, ya prácticamente no tuvimos conexión. ¿Usted tuvo algún grado de relación con ella en ese tiempo? No, muy poco. ¿Cuál es la gestión que hizo y que después se arrepintió? Bueno, lógicamente después con el diario del lunes uno hubiese hecho otros acuerdos, o sea, en la elección en el 2007 encargué en ese momento a Rudy Fernández, al ingeniero Fernández de Virasoro, en la cabeza de él, en la figura de él, la construcción de una lista conjunta con el partido que era claro. el principal opositor. Y bueno, se llegó a un acuerdo, que después, no sé si te acordás, lo presentamos a Morales, que era el presidente del partido, y él lo desarma porque Ricardo... Es decir, las intenciones de acordar políticamente y de pasar a otro escenario estaba en nosotros, ¿no? Y ese fue una muestra de que nosotros trabajábamos con el consenso, con el radicalismo. ¿Y qué cree que faltó ahí? Y evidentemente faltó más. Ahí yo me adjudico esa que para 2009 no pudimos resolver una cuestión política que era pelea por el poder. Claro. A mí me molestaba armar otro partido, yo tenía que de todas maneras gobernar los 4 años. Claro. Y según usted, en 2 o 3 calificativos, ¿su gobierno qué fue? Yo creo que fue en parte transición, pero en parte también dejamos ideas muy claras de mirada a largo plazo. Ok. Ahora, ¿cree que el gobierno entonces, por lo que me está contando, estuvo signado por la pelea con su primo? Sí. De movida. Pero aparte no se discutía en políticas. Sí, era solo la pelea por el poder. Y era, desde 2 días antes de la asunción, usted me contó, ya le quería manejar el gobierno, digamos, básicamente. Nunca se fue, nunca era eso. Sí, él y todo el resto, digamos, ¿sabes que era él? La mano de obra era de varios. ¿Y quiénes eran, por ejemplo? Todo. Flinta, Viñolo. Una cosa innecesaria. Porque ellos, digamos, a Viñolo se lo midió como gobernador. Después era el primer soldado en contra, digamos. Hombre, una cosa insólita. Usted dijo alguna vez, me querían designar los ministros por radio, ¿no? Sí. ¿Por qué dijo eso? Sí, porque sucedió. ¿Con qué ministro? Y fue con Dos Santos. Pero también Toti Dos Santos era mi amigo, digamos. Entonces tomé el hecho, no dije el nombre. Pero claramente era todo así todos los días, cuando en realidad la responsabilidad era otra. Claro, ¿no? Claro. Y la pelea se daba en todos los ámbitos, en todos los niveles. Era política, era institucional, era en los distintos lugares. Cuando ya escaló esto, eran tropezones todos los días. Sí, pero bueno,
Yo creo que pudimos sortear eso y gobernar los 4 años. Y ahí no hubo ninguna cuestión. El Partido Unión Cívica Radical nunca objetó una política y todos los ministerios estaban con acciones concretas. Todos. Así que fue una pelea, digamos, ahí que no llegaba a la sociedad, llegaba simplemente a los que están cerca del gobierno, ¿no? A los funcionarios. La pelea después se llevó al ámbito electoral, ¿no? Estamos en el año 2007, hubo 3 elecciones seguidas, y las 3 las ganó usted. O sea, una que tiene que ver con la reforma, con la Convención Constituyente. Después está una recordada elección en la que la única elección que pierde Ricardo Colombi, que pierde a manos de Vicente Picó, que es el primer candidato a senador de su alianza. Ahí en esa elección se rompe la UCR, Ricardo se va del Frente de Todos. Bueno, y después la elección nacional. ¿Qué recuerda de todo eso? De todo ese proceso donde la UCR cuando se rompe? Recién me mencionaba lo de Morales. Morales, y bueno, nosotros trabajábamos en otro sentido. Habíamos construido una lista, nosotros le ofrecíamos 50 y 50, digamos, y tampoco eso aceptado. No, o sea, tuvieron que decir que sí, pero después la desarmaron de otra manera. Claro. Así que lo que yo te puedo decir es que la idea de construir y de hacer política con contenidos, con proyectos, eso empezaba a cobrar fuerza. Claro. Cobrar fuerza. Y bueno, y ese era nuestro andarivel, digamos, ¿no? Y más con esos triunfos. Claro. Ahora, hay una cosa que no se resolvió, digamos, que es que la pelea con el intendente de la capital, con Viñolo, digamos, que ¿era un derivado de la pelea o había también factores específicos en esa disputa? Es decir, también él generaba, usted no se podían poner de acuerdo. No. Automáticamente él tuvo un alineamiento ahí a lo que planteaba en ese momento Ricardo. Yo recuerdo que ni bien asumimos, tuvimos que dar un mes de una nómina completa a Viñolo de sueldos, porque era la herencia que recibía. O sea que tuvimos esa deferencia como para generar otro ámbito completo. Bueno, lo que tuvimos fue una marcada oposición errónea. Supongo que él debe estar considerando el error también, porque le hacían participar a él y a mí en una pelea que no era nuestra, ¿no? Así que los dos con responsabilidad de gobierno. Claro. Ahora, ¿y por qué cree que en general, no? Porque pasó con Ricardo y Nora, usted con Viñolo, después Ricardo con Camau y con Fabián, que hay como una tensión ahí con el intendente de Capital. No sé. Lo lógico es tirar juntos, digamos, pero ni bien asume el intendente, le dicen vos sos el próximo gobernador, y a partir de ahí empieza una acción política. Y eso ve el gobernador, entonces lógicamente que va a anular esa acción. Claro. Y sucedió con todo. Están muy cerca. Claro, pero lo más lindo es que se lo plantean y le dicen vos sos el próximo. A Viñolo. A cualquier intendente que asume. Y a partir de ahí viene la pelea política. Yo creo que ahora van a resolver inteligentemente. Yo no estaba de acuerdo con que... Porque uno veía hasta hace poco la pelea en la capital, digamos, presupuesto ejecutándose del municipio y presupuesto del gobierno provincial, todo volcándose en la capital, por una pelea no definida. Yo creo que ahora han definido y
y eso va a ayudar. Creo que han definido, no sé, eso yo leo los diarios de ustedes, les leo. Pero ha definido qué cosa. De que van a ir juntos, que no van a competir. ¿Quién es? Y Cassano y Valdés no van a competir. Van o sea, no hay problema. Por lo que usted me cuenta, también es como que el apoyo es directamente proporcional a la aspiración o no del intendente, en este caso, a hacer otra cosa pensando más arriba. Bueno, y eso es lo que se planteó siempre. Por eso están los problemas, digamos. Claro. Y son errores muy graves. Son errores muy graves. ¿Estuvo muy peleado, muy enojado mucho tiempo con su primo? No, yo no tengo ese sentimiento ni rencor, no soy rencoroso, no me sale, aunque quisiese. No, trato de darle vuelta a la cosa, a ver cómo se soluciona. ¿Y están reconciliados? Sí, no hay problema. ¿Pero se juntan como parientes o no? No, pero ¿Y como saludamos, políticos? hablan muy poco. ¿Le consulta algo? No, es muy poca la relación. Se habló mucho de usted cuando tuvieron una reunión de transición ahí en el gobierno, cuando él vuelve al gobierno. ¿Qué pasó ahí? Cuando usted pierde la elección, él gana, hubo una reunión en Casa de Gobierno, duró mucho, pero fue secreta, nunca se supo nada de esa reunión. Bueno, sí, pero era la transición ahí, la entrega del poder, eso es... Una reunión previa al día de la entrega. Sí, un listado que hizo, creo que Bastor, me pedían toda la biblioteca del ministerio. Entonces le dije que sí, pero eso no. Viste, ahí terminó la reunión, porque venían y dame todo esto. Y ahí fue que le recordé, mirá que la tesorería tenía 7 millones, no 100 como dijeron, cuando recibí el gobierno. Yo dejaba con 8, y dije, bueno, mirá que quedó 7, no 100. ¿Usted cree que él tiene responsabilidad en las causas que usted tuvo que afrontar después en la justicia? Sí. Él, Flinta. César Sotelo, Hoy los carteles de Gustavo son iguales a los míos. Los que hizo Ricardo después son iguales a los que yo tenía. Por eso tuve una causa. O sea, claramente hay una decisión, hay una petición. Ahora está apelado al superior, yo supongo que se arregla, pero digamos, ahí se utilizó a la justicia como parte de la pelea política. De hecho, usted... Eso es innecesario. Después de Romero Félix es el único gobernador que fue llevado a juicio. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Que es una persecución? ¿Que fue una persecución? Sí, pero ¿con qué sentido? No sé, pues le pregunto por eso. La verdad, dejan muy mal a la justicia, ¿no? Porque todo esto funciona con órdenes políticas. ¿Usted cree que la justicia está manejada políticamente? En estos casos sí. En esos casos estuvo manejada políticamente. Si ustedes, no sé, la información que tienen del juicio, claramente quedó ahí demostrado muchas cosas. La pericia, una pericia trucha, armada. Bueno, por supuesto está apelado al superior. En este caso se inhibió Seman porque dice que era mi amigo y él había actuado en el 2013 en esta causa. Yo no dije que era mi amigo, porque no es mi amigo, es compañero de escuela. O sea, en el 2013 actuó y ahora dice no puedo actuar. Así que mejor estos temas no hay que utilizar a la justicia para resolver cuestiones políticas, no le sirve a nadie.
Y por esto, este tema de utilizar, hoy hay campaña institucional de Valdés. Hoy está la campaña que dice gobernador. Por usar recursos del Estado para hacer proselitismo, una cosa así, en cartelería de bueno, la pero calle. era lo que era la publicidad institucional, es decir, todas las campañas empiezan con algo institucional, para ir después a la campaña específica. Tomaron los afiches de la campaña institucional que decía gobernador Arturo Colombi. Hoy está en la calle la campaña de Valdés, gobernador Gustavo Valdés. Claro. Esa campaña tomaron para judicializarla. Entonces, hasta eso es contrario a la política, porque los que están haciendo esto eran también militantes políticos. Claro. Bueno, todos los gobernadores que estamos entrevistando, todos dicen que hay una utilización política de la justicia, pero después ninguno asume eso, digamos, ¿no? ¿Usted manejó algún juez? No. Pero nunca hablé con un juez, salvo con el presidente, con Farisano, digamos que ¿Presidente del Superior Tribunal? el presidente del Superior Tribunal. Fallecido. Que yo recibía, siempre cuando salía una terna de jueces, yo recibía su opinión y después remitía. El único contacto que tuve los 4 años de gobernador. ¿Por qué cree que no pudo lograr su reelección? Bueno, la sociedad votó otra cosa, directamente, es decir, también Ricardo había conseguido todo el apoyo del gobierno nacional, de Kirchner, eso fue muy fuerte, pero bueno, la campaña, todas las encuestas indicaban otra cosa, pero bueno, la campaña dio como resultado eso. Que se partió primero en tres pedazos, Claro. Fueron a una segunda vuelta y ahí... Ahí el peronismo vota con Ricardo. ¿Y qué pasó con el capital político suyo ahí? Porque, bueno, después mucha gente que estuvo con usted empezó a volver con Ricardo Colombi, pero usted se mantuvo, digamos, desde entonces al margen de la disputa, al menos pública. ¿Por qué? Evidentemente no se dieron las condiciones, para ello. Después de verdad, vos estás llevando me estás haciendo acordar muchas cuestiones que por ahí uno las deja de lado. Pero lo que yo lamento es que se hayan desarmado muchas políticas, muchas acciones nuestras. En educación, como te dije hoy, teníamos listo la licitación para informatizar. Está bien, pero me está dando vuelta la pregunta. La pregunta es... ¿Qué me preocupa eso? ¿Pero tiene ganas de volver? ¿Usted tiene una inhibición vigente o no? No está vigente. Apelamos. Ok. ¿Tiene ganas de volver? Espero que por un afiche no me inhiban. Sí, mira, la actividad es la política. A mí me interesa, por supuesto, me interesa resolver las cosas, las cuestiones. Cuando yo digo ahora, nuestro gobernador tiene que llevar la discusión al NEA y al NOA, es porque yo realmente pienso, no sé si estoy en lo cierto o no, pero lo digo con honestidad, de que hay una discusión regional que no se puede abandonar. Por ejemplo, es decir, en infraestructura nosotros, los correntinos, nos interesa el transporte este y oeste, ¿no? Entonces,
siempre hay que plantear que el segundo puente debe tener ferrocarril. Siempre Claro. hay que plantear. Porque lo otro es el interés del puerto de Rosario. Claro. Y Si tiene Rosario, expliquemos un poco, ¿no? Si tiene ferrocarril el puente, nosotros podríamos hacer cruzar mercancía o lo que sea desde Brasil a Chile, digamos, sin pasar por esos otros claro, puertos, ¿no? y el transporte de carga sería de este a oeste y nosotros, pero Corrientes estratégicamente puede salir a Porto Alegre ya. Claro, Y si vos mirás a Porto Alegre son 600, 700 kilómetros en ferrocarril. Y de acá te vas al sur 600 kilómetros y estás en Rosario. O sea, nuestra conveniencia es totalmente otra infraestructura de transporte. A eso sumale todo el norte argentino y la conexión con Chile, siempre tenemos que plantear eso. ¿No? Yo recuerdo los finales de Cristina Kirchner con Camau sacaron el proyecto de ferrocarril. Y después Dietrich con el Plan Belgrano también. Sacan. Y es el interés de Rosario, no nuestro. Por eso la discusión regional de temas regionales definen muchas cosas acá. claro. Y eso tiene que estar en las alianzas políticas. Cuando hacemos alianza con Cambiemos, no tiene que ser el interés. Nosotros tenemos que llevar el nuestro a nuestra Claro, región. claro. Pero también Y se ve ahí. Claro. Pero también ¿Cómo se me hace integramos? que usted plantea mucha analogía con lo que pasa con el gobernador Valdés. Me parece que el escenario político también, usted está mirando ese escenario político también, más allá, el interno, digo, ¿no? El correntino. ¿Valdés lo llamó alguna vez? Hablamos. Yo me acerqué y apoyé y hablamos 2 o 3 veces. ¿Qué recuerda de esa noche en la que entregó el poder? Usted fue, hizo el acto institucional y mucho militante, mucho correligionario suyo. Bueno, era un momento crucial, ¿no? Para la historia, los primos juntos entregándose. A mí me interesaba la normalidad institucional y nada más. ¿Y qué recuerda de esa noche? Nada más que tenía que ir a cumplir. Bueno, cumplimos más allá de la pelea política, digamos, se cumplió con la Constitución, entregamos bien en normalidad. ¿A usted lo tildan o lo tildaban de monje negro, de armador, de estratega, pero después, es decir, que funcionaba de una manera detrás de escena y que después la vida política lo puso adelante de la escena? ¿Dónde se sintió más cómodo? ¿Dónde se siente más cómodo? En las dos. ¿En las dos? No, bueno, no sé, el monje negro, la idea de hacer acuerdos y también es importante, ¿no? Ir viendo, qué sé yo. Nosotros nacimos en la política cuando en los consejos deliberantes, bueno, cuando era indirecta la elección de intendente y gobernador, y tuvimos esa gimnasia de acordar porque el sistema te imponía acordar. Así salió Ricardo intendente. Claro. Pero es una tarea, y además en Corrientes, yo dije hoy 6 partidos, pero no hay 2 partidos, hay 6. La política se expresa de esa manera y obligatoriamente tenés que ir a hacer una alianza. Claro. Y la alianza va a tener éxito en la medida que le preste atención a eso, a los temas que acuerdes y poder ejecutar después para gobernar. ¿Disfrutó o padeció el poder? No, problemas no tuve yo en ese sentido, digamos, porque tenía muy clara la función que tenía que hacer. ¿El poder lo confundió en algún momento? Puede ser. Puede ser.
No sabría decirte, digamos, en qué cosa, pero por supuesto errores, al no llevar adelante ciertas cosas. ¿Sintió alguna vez lo que dicen es la soledad del poder? Ah, sí, 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 ¿Y qué es? sí, sí. Pero yo creo que hasta es necesario, ¿no? Hasta es necesario, así te permite pensar y ver. Claro, porque un gobernador está rodeado de mucho adulador también, Sí, ¿no? pero también muchos amigos que seguimos hablando y hay mucha fraternidad, digamos. Eh, ¿Cómo fue su relación con la prensa? Yo entiendo que buena. Pero esa relación con la prensa también estaba tensionada por la crisis política, digamos. Claro, no quedó al margen. Porque ellos acusaban a ustedes, fueron durante 4 años, que el presupuesto, que esto, que lo otro. ¿Se acuerdan? Fue la sí, pelea por constante. Eso. De hecho, a usted se lo acusó de gastar mucho dinero en publicidad. Exacto. Y ahí hay una causa penal también. No, Bueno, es la del afiche. Lo de la economía ni se habló ahí prácticamente, no llevaron ni un expediente en ese sentido. Olvídese, eso no se trató. Eso estuvo dentro del presupuesto aprobado. Después los presupuestos fueron siempre iguales o superiores, ¿no? Claro. ¿Qué fue la agencia Corrientes? Eso no llegó a ser una agencia, digamos. Se llamaba así. Claro. Pero nosotros queríamos tener un sitio donde poder cargar contenidos de todos los temas y ser esa una fuente, no la única, pero nosotros sí nosotros contratábamos a un diario digital que cargue contenidos. Eso fue la agencia. Pero la agencia, tuvo un director que murió, Hernán González Moreno, que apareció con un disparo en la cabeza un ratito antes, digamos, de un cierre de campaña del balotaje. González Moreno había denunciado a Ricardo Colombi por corrupción y después aparece muerto, y Ricardo Colombi después sale y dice que ustedes les tiraron los muertos, o sea, que me tiraron muerto y no sé qué. Bueno, ¿Qué queda de todo eso? ¿Qué piensa usted de toda esa situación? ¿Qué recuerdos tiene de ese momento? Bueno, no es un buen recuerdo, digamos, porque dentro de todo el trabajo que le habíamos pedido a Hernán lo había hecho en el diario digital. Era un diario de contenidos. Y ese desenlace realmente lo lamento, como un muchacho joven que haya tomado esa determinación, digamos. Ese hecho hace pensar cuestiones políticas y yo entiendo que fue una cuestión personal ya la que tomó. Pero instigado por fotografías, por mensajes mafiosos, digamos, ¿no? Según lo que está en la causa. Y eso yo no sé, la verdad. ¿Cómo se lleva usted con la crítica? ¿Es fácil o es difícil soportar la crítica? ¿Cómo se llevó con eso? Bien, dentro de todo, creo yo. Por eso armé un diario con contenido. A ver. Bueno, yo pensaba que las discusiones o los reportajes debían tener más contenido de cosas.
Y es muy difícil pedirle a la producción de un programa que revise todo un plan de lo que está haciendo un ministerio o el otro. Entonces la idea fue tener una página donde se pueda revisar todas las acciones y ahí permitir el reportaje al funcionario y, bueno, el periodista estar cargado de información. Claro. Y eso iba a elevar la discusión. Siempre mi preocupación fue salir de la pelea política, digamos. Siempre era ver los temas de gestión y ir a esa cuestión, llevar la discusión política a esos temas. ¿Traicionó a alguien? No. Políticamente, no. No, al contrario. ¿Y se sintió traicionado por alguien? Y sí, no, yo no lo llamo traición. Yo creo que fue un error político que el propio partido que me propuso fue mi opositor. ¿Pero eso usted le asigna esa responsabilidad a todo su partido? Bueno, fue gran parte del partido. Gran parte de la conducción de ese momento hizo, y eso fue innecesario, no había motivos, no había un solo motivo para que hagan eso. Claro, usted... Claro, ahí está. ¿Cuál sería la motivación, ¿no? para trancarle la puerta de ingreso a la casa de gobierno? ¿Y ya usted lo sabe hoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pero fue una pelea, por eso hoy dije, fue una pelea por el poder. Es decir, por el manejo del poder, claro, porque pues el poder lo siguen teniendo. Entonces vos a la hace... semana te declarás Alberto Fernández, ¿entendés? No. Porque ese es el escenario y por eso es lamentable lo que pasa en la Argentina. Claro. Y esas peleas te consumen horas. Y bueno. ¿Se arrepiente de algo? Mira, esa pregunta tiene su... Por supuesto que sí, hoy ya dije. Pero no te puedo precisar Yo me arrepiento, claro, me arrepiento de no haber solucionado, lamento no haber solucionado esa crisis política, ¿no? Que no servía para nada. ¿Y estaba en sus manos? No teníamos, sí, pues yo era gobernador. Sí. Digo porque cuando uno no quiere, dos no pueden, ¿no? Yo lamento porque en mi gobierno trabajaron, tuve un gabinete realmente muy bueno. Yo recuerdo que el primer año pedí a la Universidad de Itela un posgrado para todos los funcionarios, ministros y sus secretarios. Durante 8 meses hicieron un posgrado acá. Y vos te dabas cuenta qué funcionario iba ahí. Vos sabés que sí. Y sí. Te das cuenta. Y realmente tuve un gabinete muy bueno. Y yo lamento que en la historia quede la pelea política. Que yo me decí por qué, bueno, y no sé, se le ocurrió pelear. Se le ocurrió pelear, pero motivo no había ninguno. Y lamento que quede esa pelea ante un gobierno que tuvo muchas realizaciones. Bueno, finalmente, ¿cómo quiere ser recordado usted? Así, con un gobierno que impulsó muchas políticas, generó el debate, trató a todos por igual, de esa manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos hablando con el ingeniero Arturo Colombi en esta edición de este ciclo de gobernadores de la democracia. Esta y las demás ediciones se pueden encontrar en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral, en nuestro repositorio de YouTube y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.